um, en este nuevo episodio, ¿verdad? Damos gracias a Dios por esta nueva oportunidad que el Señor nos ha permitido a presentarnos delante de nuestro Señor, juntos con nuestros hermanos. Sean todos bienvenidos, ¿verdad? Y que los que se van a incorporar, que el Señor los guarde, también los siga bendiciendo. Y es un gozo, ¿verdad? Es un privilegio estar delante de la presencia del Señor, ¿verdad? Ese es el día que el Señor, todos los días son buenos, ¿verdad? Y ese es el día que el Señor desde antes, ¿verdad? Preparado, Señor, para que nos vengamos delante de Él, ¿verdad? Como iglesia, como cuerpo de Cristo, ¿verdad? A regocijarnos en Él, ¿verdad? Les invito a que abramos nuestras Biblias en el libro de Salmos, capítulo 119. Salmos capítulo 119, y que ese sea nuestra oración, ¿verdad? Presentarnos delante del Señor y que le pidamos al Señor sabiduría, misericordia por cada uno de nosotros, ¿verdad? Por cada uno de nuestros hermanos, ¿verdad? Y que cada día, ¿verdad? Lo poco que sabemos de la palabra del Señor es mínimo, ¿verdad? Es una gota de un océano, ¿verdad? Y por la misericordia del Señor, el Señor nos ha permitido conocerle, ¿verdad? Desde antes, ¿verdad? Y por su misericordia nos seguirá guardando, ¿verdad? Hasta el día glorioso que Él venga en gloria o que Él nos lleve, ¿verdad? Salmo 119, capítulo 119, versículo 33, dice: Enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos, y lo guardaré hasta el fin. Dame entendimiento y guardaré tu ley, y la cumpliré de todo corazón. Guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ella tengo mi voluntad. Inclina mi corazón a tus testimonios y no a la avaricia. Aparta mis ojos que no vean la vanidad. Avívame en tu camino. Confirma tu palabra a tu siervo que te teme. Quita de mí el oprobio que he temido, porque buenos son tus juicios. He aquí yo he anhelado tus mandamientos. Vivifícame en tu justicia. Gloria al Señor. Enséñame, dice, enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos, ¿verdad? Y el Señor, ¿verdad? Ha puesto días, ¿verdad? Ha puesto sabiduría en el hombre para poner días, ¿verdad? Para presentarnos delante del Señor como iglesia, ¿verdad? A escudriñar de su santa y bendita palabra y que esa sea nuestra oración, que nos enseñe cada día, ¿verdad? Que nos avive, que nos dé la sabiduría, la gracia para poder entender cuáles son sus propósitos, ¿verdad? En este camino que estamos recorriendo, ¿verdad? Y dice, y lo guardaré hasta el final, ¿verdad? Este camino, ¿verdad? Es maravilloso, ¿verdad? Pero es necesario que nos postremos delante del Señor y que nos humillemos delante del Señor y decir, Señor, guárdame hasta el día final. Y otra en 34 dice, dame entendimiento y guardaré tu ley, ¿verdad? No podemos guardar una ley si no entendemos, si no comprendemos, ¿verdad? Pero por la gracia y la misericordia del Señor, Él nos hace por medio de su bendita palabra y por medio de su Santo Espíritu entender y comprender, ¿verdad? ¿Cuáles son sus leyes, verdad? ¿Cuál es su ley, verdad? Y dice, y la cumpliré de todo corazón. Y ese es nuestro anhelo, ¿verdad? Cumplir su ley de todo corazón, ¿verdad? Que sabemos, ¿verdad? Que el enemigo siempre va a estar acechándonos, ¿verdad? Pero por la misericordia del Señor estamos en las manos del Señor y que debemos de siempre anhelar, ¿verdad? Y pedirle al Señor que entendamos su bendita palabra, ¿verdad? Dice 35, guíame por la senda de tus mandamientos, ¿verdad? Porque en ella tengo mi voluntad. Inclina mi corazón a tus testimonios y no a la avaricia. Inclina mi corazón a tus testimonios, ¿verdad? Aparta mis ojos que no vean la vanidad. Avívame en tu camino, ¿verdad? Sabemos que en este camino, ¿verdad? Va a venir muchos obstáculos, ¿verdad? Piedras, pero dice en este versículo, ¿verdad? Avívame en tu camino.
El Señor es bueno y ha sido bueno con cada uno de nosotros, ¿verdad? Así que, hermanos, los invito a que sigamos adelante, ¿verdad? Sigamos esforzándonos cada día, ¿verdad? Los que nos reunimos y los que aún son miembros, ¿verdad? Y que se han apartado, en otras palabras, ¿verdad? Como que no se han conectado, ¿verdad? Que el Señor mueva sus corazones, ¿verdad? Y que ellos entiendan y comprendan, ¿verdad? Que es necesario unirnos en oración juntos como hermanos, ¿verdad? Y edificándonos cada uno de nosotros, ¿verdad? Mutuamente, ¿verdad? Y que todo esto, ¿verdad? Todo esto que estamos pasando en esos tiempos, ¿verdad? No se quede cómodo en la casa, ¿verdad? Sino que anhelemos cada día, ¿verdad? Volver a la casa del Señor, volver a su santo templo, ¿verdad? Um, y, y anhelar más de su presencia, ¿verdad? De comunión con nuestros hermanos, ¿verdad? Y que no nos acostumbremos, ¿verdad? A estar en casa nada más, ¿verdad? Sino que meditemos y que abramos nuestro entendimiento, ¿verdad? Y le pidamos al Señor, Señor, qué es lo que quiere para cada uno, para mi vida personal, para mi familia, para mis líderes, ¿verdad? Para mi iglesia. Así que esa sea nuestra oración, ¿verdad? Que el Señor nos enseñe, nos ayude, nos dirija, ¿verdad? Por medio de su Santo Espíritu, cual es su perfecta y santa voluntad. Así que vamos a inclinar nuestros rostros, ¿verdad? Vamos a pedir al Señor que nos enseñe una vez más en esta tarde, por medio de nuestro pastor, cuál es la buena, perfecta y agradable palabra del Señor. Bendito Dios, gracias, Padre, por esta nueva oportunidad que tú nos has permitido estar delante de cada uno de mis hermanos, ¿verdad? Y delante de tu presencia, Señor. Gracias, Padre, por este gozo, Padre Santo, que tenemos en nuestro corazón, Padre Santo, de presentarnos delante de ti, Padre Santo. Tú conoces, Padre Santo, los tiempos, las circunstancias, Padre Santo, y lo que estábamos, Padre Santo, pasando, Padre. Pero bendito sea tu nombre por siempre y siempre, Señor Jesús, que aunque la iglesia, aunque el templo, Padre Santo, esté vacía, Padre Santo, tu iglesia, Padre Santo, está llena, Padre, de gozo, Padre, y de sabiduría, Padre Santo. Oh, gracias, Padre, por tus bendiciones, por tus bondades, Padre Santo, por tantas misericordias que tú nos das, Padre Santo, cada día, Señor. Oh, te pedimos, Padre Santo, que nos ayudes, Padre, que nos ayudes, que nos des la gracia y la sabiduría para dirigir a nuestra casa, Padre, a nuestra iglesia, Padre Santo, a nuestra familia, a nuestros hijos, Señor, a cada uno de mis hermanos, Padre Santo, los que están allá viéndonos, Padre Santo, guíalos y que ellos sigan adelante buscando, Padre, tu rostro cada día, Padre Santo, que no nos cansemos, Padre Santo, de anhelar tu presencia, que no nos cansemos, Padre Santo, que cada vez que cuando llegue el cansancio, Padre, recordemos, Padre, que tú eres nuestro Señor, que tú eres nuestro Salvador, que tú eres nuestro todo para cada uno de nosotros, Padre Santo, que tú llenas, Padre Santo, el corazón del ser humano, Padre. Gracias, Padre Santo, por este día, Padre. Gracias por nuestros pastores, nuestros líderes, Padre, por cada uno de ellos, Padre. Aún, Padre Santo, los que están allá afuera, Padre Santo, buscando un refugio, Padre, en sus corazones, guíalos, Padre Santo, hoy que ellos puedan, Padre Santo, oh Padre Santo, acercarse a tu bendita palabra, Padre Santo. Lleva, Padre Santo, hermanos, para que conozcan la sana doctrina, Padre Santo, y que ellos puedan compartir, Padre Santo, esta palabra gloriosa, Padre Santo. Aún nosotros, Padre Santo, ayúdanos, Padre, con palabra en nuestros labios, Padre Santo, para poder compartir esta palabra gloriosa, Padre Santo, que penetra hasta lo más profundo de los huesos, Padre Santo, y que trae, Padre, alivio, Padre Santo, que trae esperanza, Padre, al corazón, Padre Santo. Gracias por tus bendiciones, Padre Santo, las bendiciones que aún no podemos ver, Padre Santo, ni entender, Padre Santo. Bendito sea tu nombre. Gracias, amado Dios, Padre, por lo que nos has dado, Padre Santo. Gracias por todo, Señor Jesús, Padre. Ahora te pedimos, Padre, que nos ayudes, Padre Santo, que nos ayudes, que nos dirijas cada día, Padre Santo. La petición, Padre, que tenía nuestra hermana, Padre Santo, por cada uno de esos pequeños, de esos niños, Padre Santo. Guíalos, Padre Santo, en tu verdad, Padre. Guárdalos, Padre Santo, y que nosotros como padres seamos de ejemplo, Padre, para cada uno de ellos, Padre Santo. Despiértanos como padres, Señor, a llevarlos a tu verdad, a tu camino, Señor Jesús, que ellos puedan entender y comprender desde temprana edad, Padre Santo, que tú eres su Señor y Salvador, Señor. Oh, bendito Dios,
Dios, Padre Santo, ayúdanos como padres, dándonos la gracia, la sabiduría, Padre, para dirigir a esos niños, Padre Santo, para la gloria y la honra de tu nombre, Padre Santo. Tú conoces, Padre Santo, oh Padre Santo, sus luchas, Padre, cada padre y cada madre, Padre. Tú conoces, Padre, sus Padre Santo, cada uno de ellos, Padre Santo, están en tus manos, Señor Jesús, Padre. Aún, Padre, los jóvenes, de igual manera, guárdalos, guíalos, Padre Santo, que ellos puedan seguir, Padre Santo, oh, buscando tu rostro cada día. Prospera sus almas para la gloria y la honra de tu nombre, Señor. Oh, bendito Dios, Padre, tu iglesia, Padre Santo, oh, Padre Santo, está viva cada día, Señor Jesús. Y ese es nuestro anhelo, Padre Santo, que sigamos, Padre Santo, apoyando cada uno, Padre Santo, de nuestros líderes, de nuestros pastores, Señor, y de nuestros hermanos, Señor. Bendice, Padre Santo, a las iglesias mundialmente, Padre Santo, los que proclaman tu verdad, Padre Santo. Oh, guárdalos, Padre, cada pastor, a cada líder, Padre Santo, y que ellos sigan, Padre Santo, que no se cansen, Padre Santo, que cada vez que venga el desánimo, Señor. Oh, Padre Santo, les trae, Padre Santo, palabra al corazón, Padre Santo, a la mente, Padre Santo, que no estamos solos, Padre Santo, que tú estás, Padre Santo, delante de nosotros, Señor. Oh, bendito Dios, gracias por tus bendiciones, Padre Santo. Gracias, Padre. Oh, Padre, bendice a nuestro pastor que trae tu bendita palabra en esta tarde, Señor. Guíalo, Padre Santo. Gracias por ponerlo, Padre Santo, como un líder de este pequeño rebaño, Padre, de esta iglesia, Señor. Oh, Padre, bendice sus labios, Padre Santo, que Él pueda hablar con autoridad, que Él pueda hablar, Padre Santo, de nuevo, Padre Santo, y que pueda traernos palabra, Padre Santo, al corazón, Padre, alcanzado, Padre Santo, al que está triste, Padre Santo, al que está tribulado, Padre. Porque ¿a dónde iremos, Señor, si solamente tú tienes palabras de vida, Padre? Palabras, Padre Santo, de ánimo, palabras de paz al corazón humano, Padre. Oh, bendito Dios, gracias, Padre Santo, por tus bendiciones. A ti la gloria y la honra por siempre y siempre. Bendito Dios, gracias, Señor. Amén y amén. Gloria al Señor, que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes, hermanos, los que ya están conectados. Bienvenidos una vez más. Y que el Señor siga obrando en sus corazones, en sus vidas, que estemos siempre al pendiente de cada uno de nuestros hermanos, ¿verdad? ¿Cómo están? ¿Qué están haciendo? Si están todos bien, ¿verdad? Y yo creo en el Señor que todos estamos bien, ¿verdad? Todos estamos de salud. Gracias a Dios que amanecimos con bien, con este precioso aire que nos dio el Señor Jesucristo. Y sigamos adelante, esforzándonos, hermanos. Y yo le paso el tiempo a nuestro pastor. Saludos y espero muy pronto volveros a ver, ¿verdad? Cara a cara, como dice Pablo, ¿verdad? No se olviden de dar un like en YouTube. Que el Señor les bendiga, hermanos. Para que se rían, hermanos. Dios les bendiga, hermanos, a todos. Sean todos bienvenidos una vez más. Vamos a seguir en esta tarde, ¿verdad? Con la epístola de Judas. Hemos estado ya estudiando, ya llevamos algunas cuantas clases. En un principio pensé que, dije, va, unas 4 clases nada más, pero conforme he ido leyendo, ¿verdad? Conforme he ido viendo más material, ¿verdad? Hay mucho material para hablar acerca en esta epístola. Y en este día vamos a continuar, ¿verdad? Vamos a leer ahora del versículo 3 hasta el 16. La semana pasada nos quedamos hasta el 10 y vamos a tratar de avanzar un poco más, ¿verdad? A ver hasta dónde avanzamos en esta vez. No llevamos prisa de todas maneras. Si cualquier cosa, si usted lleva prisa, pues, ¿verdad? De todas maneras, quédese un ratito, no lo va a agarrar el tráfico ni nada. Amén. Vamos a ir al libro de Judas y vamos a leer ahora del versículo 3 hasta el 16, en nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Dice la palabra: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido,
que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. No obstante, de la misma manera, también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen y en las que por naturaleza conocen se corrompen como animales irracionales. Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la condenación de Coré. Estos, contradicción de Coré, estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos, nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados, fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. De estos también profetizó Enoc, séptimo de Adán, diciendo, he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas las obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Gloria a Dios. La semana pasada vimos las obras, ¿verdad? La semana pasada vimos las obras de los apóstatas. Parte 1, ¿verdad? Ahora vamos a ver las obras de los apóstatas, parte 2, ¿verdad? Y hasta ahorita hemos visto, ¿verdad? Lo que hemos visto, ¿verdad? Hasta ahorita es que Judas, ¿verdad? Les dijo cuál era el motivo por el cual les escribía, ¿verdad? Y el motivo era porque hombres impíos habían entrado en la congregación, habían entrado hombres que habían convertido en libertinaje la gracia de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Que negaban a Dios, ¿verdad? Y que querían vivir de una manera desordenada en medio de la iglesia. Y Judas estaba advirtiendo, haciendo una advertencia a los hermanos para que de esta manera, ¿verdad? No fueran arrastrados por la forma de vivir de estas personas, ¿verdad? Y después después de que les dijo de esas personas, les dijo en el 5, les dijo, quiero recordarles después que el Señor, cuando el Señor sacó al pueblo de Israel, lo sacó, ¿verdad? Y después ninguno de ellos entró, excepto Caleb y Josué, ¿verdad? Que entraron a la tierra prometida. ¿Por qué? Porque no creyeron en la palabra del Señor, que cuando el Señor les dijo, ¿verdad? Que la tierra era para ellos, ellos no creyeron. Fueron incrédulos a lo que Dios le había dicho, ellos se dejaron llevar por lo que ellos miraban. Los espías que vinieron, ¿verdad? Que enviaron, que estuvieron 40 días recorriendo la tierra, 10 de ellos trajeron un informe en el cual, ¿verdad? Ellos se concentraron más en ese informe que en lo que Dios les había dicho, ¿verdad? Mientras que Caleb y Josué les decían que no, que ya Dios les había dado la tierra, que ellos iban a poder más que los hombres gigantes que estaban ahí en esa tierra. No porque confiaran en ellos, sino porque confiaban en que Dios estaba de parte de ellos, que ellos tenían la bendición y que Dios guardaba de ellos y que si Dios les había prometido que les daría la tierra, esa tierra sería de ellos, ¿verdad? Después vimos que también les dijo, ¿verdad?, cómo ellos fueron incrédulos, cómo los ángeles que se rebelaron, los ángeles que no guardaron su posición, ¿verdad? Y aquí lo importante no era quiénes fueron los ángeles, sino la consecuencia es que esos ángeles sufrieron a causa de su rebelión en contra de Dios, a causa de haberse rebelado en contra del Señor,
de no guardar su dignidad, de no guardar el puesto, el puesto que Dios ya les había dado, y también de Sodoma y de Gomorra, de cómo ellos vivieron de una manera desenfrenada, cómo dieron rienda suelta a sus pasiones, a sus deseos, a todas sus inclinaciones que ellos tenían homosexuales, ¿verdad? Y cómo el Señor trajo el juicio. Por eso que les decía, quiero recordarles esto. Ustedes ya saben todo esto, pero después, ¿verdad? Esto Él se lo aplica a los falsos maestros que habían entrado a la congregación y les dice, no obstante, de la misma manera, también estos soñadores, ¿verdad? Estas personas que vivían, ¿verdad? De una manera desenfrenada, de esos que eran soñadores, esos que mancillaban la carne, esos que blasfemaban, esos que rechazaban la autoridad. Eran personas, ¿verdad?, que hacían muchas cosas y que aún se ponían a blasfemar en contra de las potestades superiores, ¿verdad? Y dijimos que, y les puso el ejemplo del arcángel Miguel, ¿verdad? Que cuando el arcángel Miguel contendía por el cuerpo de Moisés, ¿verdad? Que son cosas que nosotros no tenemos en la Biblia, ¿verdad? Que son libros extrabíblicos, pero que en la literatura judía, ¿verdad? En lo que ellos leían, era muy común que ellos supieran todo esto. Y él les dice, mira, el arcángel Miguel, siendo quien él era, no se atrevió a proferir maldición, sino que puso todo en las manos de Dios y dijo, el Señor te reprenda, ¿verdad? Satanás. Entonces, ¿verdad? Eso nos enseña, ¿verdad? Dijimos que eso nos enseña a nosotros, que nosotros no podemos tomar el lugar o el puesto que a nosotros Dios no nos ha dado, que todos nosotros, nuestra batalla, nuestra lucha, nuestra guerra, siempre tenemos que ponerla delante de la presencia de Dios, ¿verdad? Poniéndolo todo en las manos del Señor. Pero el versículo 10 dice, pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, ¿verdad? En otras palabras, estos hombres hablaban de cosas que ellos no conocían, no tenían ni idea, pero ellos se ponían a hablar como que si ellos fueran los grandes, ¿verdad?, en saber esas cosas. Dice, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Fíjense hasta dónde llegó Judas a hablar, ¿verdad? Igual el mismo vocabulario, ¿verdad?, que usó Pedro también, en segunda de Pedro, donde Pedro decía, ¿verdad?, lo mismo, que estos eran como animales irracionales. Entonces, en las cosas que ellos sabían, que por naturaleza ellos sabían que era lo correcto, en aquellas se corrompían, ¿verdad? Y dando a entender que ellos, ¿verdad?, seguían sus pasiones, seguían sus deseos, sus concupiscencias. Entonces, ¿verdad? Y pareciera que nada pasaba, pero por eso es que Judas en el versículo 5 les dijo, yo quiero recordarles esto, que ustedes sepan cuál fue el final de estos. Y ahora les da otros ejemplos, otros 3 ejemplos, ¿verdad? A Judas le gustaban las triadas, ¿verdad? Siempre hablaba de 3 en 3 y hablaba les ponía ejemplos de la historia, pero después los aplicaba a los falsos maestros, a los apóstatas, a los falsos maestros, ¿verdad? Y como decíamos la otra vez, recordemos que un apóstata no es alguien que perdió su salvación, es alguien que aunque ha estado dentro del pueblo de Dios y que ha escuchado la palabra de Dios, nunca ha sido regenerado, nunca ha sido transformado, nunca ha sido cambiado por el poder de Dios, ¿verdad? Y ahora dice Judas en el versículo 11, dice, ay de ellos, dice Judas, ¿verdad? Hace una expresión, dice, ay de ellos, ¿verdad? Y ese ay es sin H, ¿verdad? Donde dice ay es sin H, ¿verdad? Y es una frase muy típica que usaban en el Antiguo Testamento y aún en el Nuevo Testamento, que la usaban para referirse a alguien, ¿verdad? En una forma de juicio, ¿verdad? Muchas veces para condenar a personas, ¿verdad? Y Judas está diciendo, hay de ellos, o sea, que hay un juicio para ellos, decía, porque por como ellos están viviendo, como ellos están hablando, y solamente para mostrarle unos ejemplos, ¿verdad? Por ejemplo, en Ezequiel, en el Antiguo Testamento, en Ezequiel 13, dice 13:3, dice en el versículo 3, dice, así ha dicho Jehová el Señor, ay de los profetas insensatos que andan en pos de su propio espíritu y nada han visto, ¿verdad? Como diciendo, les espera un juicio a esos profetas que son insensatos, que andan, ¿verdad?, solamente en su propio espíritu, la vanidad de su propio espíritu. Y más adelante en el 34, en Ezequiel 34, del 1 al 5 voy a leer, dice, vino a mi palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel, profetiza y di a los pastores. Fíjense, está diciendo contra, ¿verdad? Y dice, y di a los pastores, así ha dicho Jehová el Señor,
Ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. Dice, ¿no apacientan los pastores a los rebaños? Coméis la grosura y os vestís de la lana. La engordada degolláis, mas no apacentáis a las ovejas. No fortalecéis las débiles, ni curasteis la enferma. No vendasteis la perniquebrada, ni volvisteis al redil la descarriada, ni buscasteis la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia, y andan errantes por falta de pastor, y son para todas las fieras del campo, y se han dispersado. Está dando está dando un juicio, viene para esos pastores que su trabajo era guiar el rebaño y cuidarlas, ¿verdad? Pero dice que no, que esos pastores se apacentaban a sí mismos, ¿verdad? Y apacentarse es cuidarse a sí mismos solamente, porque su trabajo era cuidar las ovejas, era cuidar la perniquebrada, la que se había extraviado, la que tenía necesidad, ver por la necesidad de las ovejas, ¿verdad? Y no está hablando de las ovejas de animalitos, está hablando de las ovejas del Señor, ¿verdad? No las han cuidado y dice, pero hay para ellos. Y ahora en el Nuevo Testamento vemos, ¿verdad? También el Señor Jesucristo hablando de Corazín y Betsaida, cuando dijo, ay de ti Corazín y ay de ti Betsaida, ¿verdad? Y les empieza a decir, o sea que cada vez eso es, por el unos en el Antiguo y unos en el Nuevo. Por ejemplo, en Mateo 23, el Señor hablándole a los fariseos, les habla y les dice 7 veces, ay, ¿verdad? Por su forma de vivir de ellos. O sea que era algo común de ellos, era una forma típica en la que ellos hablaban cuando decían, ay, porque había un juicio, era que había un juicio para ellos. Y ahora ay, Judas se lo está aplicando a estos maestros, a estos que blasfeman, a estos que hablan, a estos que se ponen a hablar cosas grandes como que si ellos supieran todo, cosas que ni siquiera los ángeles, cosas que ni siquiera el arcángel Miguel se ponía a hacer. Y estos hablaban cosas muy, como si fueran cosas muy elevadas ellos, como si ellos tuvieran un poder que nadie les había otorgado, una autoridad que nadie les había dado a ellos. Pero dice él que para ellos hay un juicio, dice, porque han seguido el camino de Caín, ¿verdad? Dice, porque han seguido, ¿verdad? El camino de Caín. Y yo creo que la mayoría de nosotros hemos escuchado, ¿verdad? La historia de Caín, ¿verdad? ¿Cuántos no la hemos leído? Pero la historia de Caín nosotros la leemos en el capítulo 4 del libro de Génesis. Y para que usted entienda, porque si nosotros solamente decimos, oh, pues siguió el camino de Caín, pero ¿cómo era Caín? ¿A qué se está refiriendo Judas? Judas está hablando a personas que ellos conocían, porque Caín era muy conocido, era un mal ejemplo, que por lo regular siempre salía a luz. Si nosotros vemos hasta en el Apocalipsis, en muchos libros, el apóstol Juan, en Primera de Juan, hablaron acerca de Caín, de que sus obras eran malas, de cómo era su forma de vivir. Y Judas está haciendo referencia a esto, ¿verdad? Aplicándoselo a estos hombres. Y en el capítulo 4 del libro de Génesis, vemos ahí, ¿verdad? Dice el capítulo 4, dice, conoció a Adán a su mujer Eva, la cual concebió y dio a luz a Caín y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Fíjese lo que le dice el versículo 7, dice, si bien hicieres, ¿verdad? No serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo, y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y Jehová dijo a Caín,
¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? ¿Ah? Entonces, Caín, vemos allá por todo lo que pasa. Caín y Abel, dice la escritura, ¿verdad? Que llegaron a presentarse delante de Dios con una ofrenda, cada uno de ellos. Y se supone que todo esto fue después ya de la caída, que Adán y Eva habían enseñado ya a sus hijos cómo era la forma de presentarse delante de la presencia de Dios. ¿Ya? Y él dice aquí, porque han seguido el camino de Caín. Caín no siguió las normas, Caín no siguió la forma en que él debería de haberse presentado delante de la presencia de Dios, porque sus obras, dice el apóstol Juan en primera de Juan 3:12, me parece que dice, porque sus obras eran malas, ¿ya? Porque las obras de Caín eran malas, o sea que Caín quiso presentarse delante de la presencia de Dios, de la manera que él quería, como diciendo, yo no me voy a someter a la autoridad de Dios, no me voy a someter a la manera en que tú quieres que yo me presente. Yo me voy a presentar delante de ti de la manera que yo considero que tú debes de aceptar la ofrenda que yo te traigo, ¿verdad? Él llegó y dice que Dios no se agradó en lo absoluto, ¿verdad? Dios no se agradó, ¿verdad? De la forma en que Caín vino, la actitud de Caín, ¿verdad? La falta de fe, la falta de reverencia, la falta de humildad delante de su presencia. Vino con soberbia, a diferencia de Abel, que Abel dice que tomó de lo mejor, ¿verdad? Dice que él tomó de lo mejor y trajo, ¿verdad? Para el Señor de una manera que al Señor fuera agradable. ¿Verdad? Y lo que está diciéndoles, no podemos presentarnos, no, estos hombres se presentaban delante de la presencia del Señor. ¿Verdad? Cuando Judas usa el ejemplo de Caín para aplicárselo, podemos decir a los falsos maestros, Judas está diciendo que los falsos maestros son igual que Caín, que esos falsos maestros quieren presentarse delante del Señor, aún llevando vidas desordenadas, aún llevando vidas que no se someten a la presencia de Dios, vidas que no se someten a la palabra de Dios, personas que viven de una forma desenfrenada y que dan rienda suelta a todos sus deseos, a sus pensamientos. Les decía, ¿verdad? Que eran soñadores, ¿verdad? Que se dejaban llevar por sus sueños, por sus visiones que ellos tenían. Entonces dice, ellos han seguido el camino de Caín, ¿verdad? Estos hombres también se presentaban, ¿verdad? Delante del Señor y querían ofrecer a Dios, ¿verdad? Ofrenda, pero en la forma que ellos querían. Yo, Señor, voy a venir, pero tú tienes que aceptar, ¿no? Hay una forma de acercarse delante de la presencia de Dios, ¿verdad? Y esto nos enseña, hermano, también a nosotros. ¿Cómo debe ser la forma en que nosotros debemos de acercarnos delante de la presencia de Dios? Sabe que muchas veces nosotros también, quizá no nos presentamos, quizá nos guardamos de no estar como todos estos hombres, en una total irreverencia delante del Señor. Pero muchas veces sí somos irreverentes también delante de la presencia del Señor, porque nos presentamos cuando queremos y como queremos delante de su presencia. Y es algo que no está correcto. En el profeta Miqueas, en el capítulo 6, dice el versículo 6, se lo voy a leer. Dice Miqueas 6, voy a leer del 6 al 8. Dice, hace una pregunta, dice, ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? Dice, me presentaré ante él con holocaustos, con becerros de un año, ¿verdad? Y luego dice, ¿se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma. Oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno y qué pide Jehová de ti, solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Fíjese lo que dice, lo que pide.
En otras palabras, no importa cuántas, nosotros podemos ir muchas veces delante de la presencia del Señor. Estos hombres podían venir y estar en la congregación y estar entre el pueblo. Y estar entre ellos, hermano. Pero si no venían con esta actitud, no importa cuántos sean los sacrificios que uno haga, no importa cuánto esfuerzo uno haga por llegar a la iglesia, no importa cuánto esfuerzo uno haga por conectarse, no importa cuánto esfuerzo uno haga por quizás sacar un tiempo para leer, si no lo estoy haciendo con la actitud correcta delante de Dios. Decía el profeta, me presentaré ante él con holocaustos, o sea, con sacrificios simplemente, con becerros de un año. Dice, no importa lo que yo traiga, dice, se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite. Y sabemos que en aquel entonces el aceite era algo, hay cuenta como la gasolina hoy en día. Quizás hasta más, porque para todo lo usaban el aceite. Estaba diciendo, no importa que yo traiga tantas cosas valiosas delante de la presencia de Dios, si no vengo con la actitud correcta con la que yo debo de presentarme delante del Señor, de nada me sirve el que yo venga delante de Él. ¿Ya? Y estos hombres, estos hombres, era en la forma en que ellos estaban presentando. ¿Ya? Es lo que Judas está diciendo, que estos falsos maestros son como Caín, que ellos quieren, ¿verdad? Sin importar lo que Dios diga, presentarse y decir, pues esta es la forma en que yo voy a estar delante de Dios. Y Dios tiene que aceptar como que si Dios está sujeto a ellos, como si son ellos los que le van a ordenar a Dios de cómo ellos se pueden presentar delante del Señor. ¿Ya? Dice, porque han seguido, dice, el camino de Caín. Entonces ya vimos cuál fue el camino de Caín. Fíjese, el camino de Caín. Dios todavía le habló en el versículo 7 que leíamos en Génesis 4, donde le decía, si bien hiciereis, no serás exaltado, como diciendo Dios, arrepiéntete de la forma en que llegas y te presentas delante de mí. Pero Caín no quiso. Caín pudo haber tomado, ¿verdad?, otro camino, pero lo rechazó la oportunidad que Dios le estaba dando. ¿Por qué? ¿Verdad? Porque sus obras eran malas. Y fíjese hasta dónde llegó este hombre. ¿Verdad? Este hombre se airó contra Dios. ¿Verdad? Se airó contra Dios porque Dios no aceptó su ofrenda. No, Dios, como él miró que Dios no aceptó, Dios se airó contra el Señor. Pero sabemos que al Señor no le puede hacer nada. Y como dicen algunos, ¿verdad? Como alguien dijo, Caín mató a Abel porque no pudo matar a Dios. Porque su ira era contra Dios. Se enojó porque Dios no quiso, pero le agarró envidia a su hermano porque Dios sí se agradó de la ofrenda que su hermano trajo. Entonces Caín era un rebelde. Y aparte de que era un rebelde, era un envidioso. Era un soberbio porque se le dio la oportunidad de arrepentirse. Se le dio la oportunidad de que se retractara para que pudiera ser exaltado también, trayendo una ofrenda delante del Señor que fuera agradable para Dios. Pero no quiso. Y Judas está comparando a estos hombres. Estos hombres, dice, son así también, ¿verdad? Dice, hay de ellos porque han seguido el camino de Caín. En otras palabras, Judas está diciendo, estos hombres son rebeldes, estos hombres que han entrado a la iglesia. Recordemos que le estaba hablando para advertir a la iglesia de que estos hombres estaban. Pedro había dicho en segunda de Pedro que en los tiempos futuros, ¿verdad?, vendrían estos falsos maestros. Ahora Judas dice, ya están dentro de ustedes. Ya están en la iglesia, ya se están meneando ya entre ustedes. ¿Ya? Entonces, estos hombres no querían, eran soberbios, no querían someterse, lo más seguro. ¿Ya? Y Judas los está comparando con Caín, ¿ya? Que no quiso someterse a cómo es que a Dios le gusta que una persona se acerque a su presencia. ¿Ya? Y creo que casi todos nosotros, hermanos, estamos aquí, somos cristianos, sabemos cuál es la forma en que Dios quiere que nosotros nos acerquemos delante de Él. La pregunta es esta, hermano. ¿Cómo nos estamos acercando delante de la presencia del Señor? Cada que nos acercamos delante de Él, venimos en humildad,
o lo hacemos simplemente porque tenemos que hacerlo. Venimos con sacrificio, pero no con humildad. Mire, incluso el conectarnos hoy día, hermano. ¿Cómo hemos venido? ¿Hemos anhelado, hemos deseado o simplemente porque la iglesia se conecta, me tengo que conectar? ¿Cuál es la actitud que estamos tomando? Eso cada uno de nosotros lo sabemos, ¿verdad? Judas se lo estaba aplicando a los falsos maestros. Ahora nosotros lo podemos tomar para nosotros también. Porque sin darnos cuenta, es muy probable que muchas veces, hermano, tomemos la misma actitud. Tomemos la misma actitud que tomó Caín y queramos presentarnos de esa manera. Amén. Entonces, tenemos que tener cuidado, hermanos. ¿Verdad? Dice que esos hombres han seguido el camino de Caín, pero también dice, y se han lanzado por lucro en el error de Balaam. ¿Verdad? Y nosotros sabemos quién fue Balaam, ¿verdad? Espero que todos sepamos, ¿verdad? Balaam fue un falso profeta, hermano. ¿Verdad? Era un falso profeta, no era un siervo de Dios. Que hubo un tiempo que el pueblo de Dios, hermano, que Israel venía conquistando terreno, venía conquistando naciones, y Balac, que era el rey de la tierra de Moab, tuvo temor al oír todo lo que los israelitas venían haciendo, porque los israelitas disfrutaban de la guianza y de la bendición de que Dios estaba con ellos y que Dios les venía entregando todas las tierras por donde ellos pasaban. Y este hombre quizás hizo cuenta, digo, pues mi ejército no es tan grande y poderoso como los israelitas, porque oigo todo lo que han hecho a otros pueblos. Pero sabía que había un hombre, un falso profeta, hermano, un profeta falso que profetizaba por dinero. ¿Ya? Que decía, pues vamos a contratarlo, y dijo, vamos a contratarlo. Eso usted para si lo quiere leer en su casa después, lo puede encontrar en el libro de Números. En el capítulo 22 hasta el capítulo 25, usted va a encontrar todo lo que sucedió ahí. Ya por falta de tiempo, ¿verdad? Por causa del tiempo, sería imposible que empezáramos a leer los 22, 23, 24, 25, 4 capítulos. Pero lo cierto que era este rey, Balac, ¿verdad? Le mandó a sus siervos a que contrataran a Balaam. ¿Para qué? Para que él viniera y maldijera al pueblo de Israel. Y eso es lo que este hombre estaba haciendo. Pero también dice quién era Balaam. Era un hombre que por dinero profetizaba y hablaba, oiga, lo que la gente quería oír. Porque para eso lo estaba llamando Balac, para oír algo que él quería. Maldice a Israel para ver si de esta manera yo lo venzo, para ver si de esta manera nosotros le ganamos a ellos y ellos no pueden con nosotros. Sabemos por la historia, ¿verdad? Que de todas maneras, Balaam no pudo maldecir a Israel, hermano, porque Dios se lo prohibió, porque Dios le dijo que no maldijera a Israel, sino que lo que él le dijera era lo único que él iba a poder hablar. ¿Verdad? Entonces, fíjese, Balac había contratado a Balaam para maldecir a Israel, y al final, hermano, porque Dios dio a Balaam, Balaam lo que hizo fue bendecir a Israel. Y Balac se molestó y le dijo, pues yo te contraté para maldecir, no para bendecir. Pero aún aunque no lo maldijo, hermano, Balaam le dio a Balac la clave para poder hacer, porque Israel lo conquistó, hermanos. Israel conquistó de todas maneras. ¿Sabe por qué? Porque Dios estaba de su lado. No era por su fuerza, no era por su poder, era porque Dios les había dicho y porque Dios estaba con ellos. Ellos gozaban de esa bendición. Y esa es una bendición tan grande, el poder gozar, hermano, de la presencia de Dios, hermano. ¿Verdad? Entonces, este pueblo, hermano, venció, pero se quedaron entre ese pueblo, entre esos pueblos. ¿Qué pasó? Que Balaam, hermano, por dinero, le dijo a Balac el secreto para que el pueblo
fallara delante de la presencia de Dios, y de esa manera Dios iba a maldecir a ese pueblo. Y le dijo, ¿verdad? Le dijo que pues que las mujeres de su pueblo, ¿verdad? Conquistaran el corazón de esos hombres, que los volvieran locos, hermano. ¿Y sabe qué? Y era de la forma en que después esas mujeres iban a poder llevar al pueblo de Israel, hermano, a la idolatría, a adorar, a postrarse hacia otros dioses, y la ira de Jehová iba a ser sobre ellos, el furor de Dios se iba a levantar contra ellos. ¿Ya? Pero todo lo hizo por dinero, porque a él le gustaba el dinero, porque era un profeta que trabajaba por dinero, no era un profeta que hablaba. Esta fue una ocasión especial donde habló porque Dios le dijo lo que dijera, pero él realmente hablaba para, él iba, y si lo contrataban para maldecir, él iba y maldecía. ¿Ya? Pero imagínense, va a caer fuego hoy en la noche de aquí a su pueblo, y él iba y profetizó que esto y que el otro. ¿Ya? Ese era el tipo de profeta que él era. ¿Ya? Aún después en Apocalipsis, ¿verdad? El capítulo 2 o algo así, cuando el Señor está hablando, ¿verdad? A la iglesia de Pérgamo, ahí sale el nombre de Balaam todavía, porque en la iglesia de Pérgamo había personas que hacían lo mismo que hacía Balaam. Mire, está cerquita, hermano, ahí más adelantito. En el capítulo 2 de Apocalipsis, en el versículo 14, Apocalipsis 2:14 dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. ¿Verdad? Como le dice, ¿verdad? Yo tengo, yo lo tengo contra ti, ¿verdad? Que aún dentro de la iglesia tienes a personas que hablan, que predican, que profetizan por dinero, pero también que enseñan al pueblo a vivir de una manera que no es agradable delante de la presencia de Dios. ¿Verdad? Entonces, fíjese con qué los está comparando Judas a estos hombres. ¿Verdad? Ya los comparó como Caín, ahora le dice, también son como Balaam. Y aquí, hermano, eso, ¿verdad? Tenemos que ver ahora, si lo transportamos a nuestro tiempo, haz de cuenta que hoy estamos viendo exactamente lo mismo que hacía Balaam. Hoy está sucediendo exactamente lo mismo. Hay muchos que desgraciadamente, hermano, por a Balaam, hermano, no le importaba el pueblo, en realidad. A Balaam lo que le importaba era el dinero. Era lo único que le importaba. A él no le importaba si él maldecía, a él no le importaba si él bendecía. A él lo que le importaba tenía avaricia Balaam. Y hoy en día, hermano, por avaricia, muchos han llegado a hacer lo mismo que hacía Balaam. Muchos han llegado hoy en día a profetizar, hermano, a hablar cosas que Dios no les ha dicho, hermano, que solamente porque la gente quiere escuchar cosas así, ellos son capaces de decírselas a la gente. Mire hasta dónde llega el trastorno, hermano, de una persona ambiciosa, de una persona que no le importa nada con tal de obtener la ganancia que ellos quieren. Balaam, hermano, llegó a un punto en que Dios, para detenerlo, hermano, y fíjese lo que hizo Dios. Dios hizo que una asna le hablara. Y Balaam estaba tan trastornado que no pudo darse cuenta de lo que ocurría a su alrededor, que era algo que no era normal, que una asna le estuviera hablando. Y él empezó a tener una conversación con una asna, hermano. Empezó a alegar con una asna. Imagínate, yo tengo 3 perros, hermano. Yo salgo allá a la yarda y de repente uno de mis perros me empieza a estar hablando. Y salgo corriendo y le digo a mi esposa, llévame al hospital porque estoy mal. Me siento mal. ¿Por qué? Pues acabo de oír al Pinky hablar. O acabo de oír al Rocky que me está hablando. Uno por lógica, hermano, uno se podía dar cuenta de lo que estaba sucediendo, pero Balaam no pudo
si usted lo lee, lo puede leer en el capítulo 22, versículo 21 al 31, está todo eso de números, donde la asna le empieza a hablar y tienen una conversación y la asna se detiene y se detiene 3 veces porque el ángel de Jehová se le apareció y le salió al camino. Y llega un punto donde los arrincona, hermano, y la asna pues empieza ya no había más para dónde hacerse. Y empieza a aplastarle la pierna a Balaam. Y Balaam le pega a la burra y la burra le dice, hey, ¿por qué me pegas? ¿Cuándo me he comportado así? No me has montado a mí por tanto tiempo. Le empieza a platicar y a qué le pone a platicar con ella, ¿verdad? Con tal de ir a hacer lo que iba a hacer, con tal de ganar, mire, dinero. Yo quiero creer que un ser humano normal pasa eso y después sale corriendo. Después del versículo 31 dice que Dios le abrió los ojos a Balaam para que pudiera entender. ¿Sabe por qué? Porque estaba cegado por la ambición y por el deseo de obtener ganancias. Porque una persona cuando se obsesiona, hermano, cuando quiere dinero, cuando quiere tener ganancias, hermano, es capaz de hacer cualquier cosa. El engaño, hermano, y la ambición ciega a una persona, ciega a los falsos maestros y no les deja ver la realidad. Balaam no podía ver la realidad y Judas está diciendo, estos hombres son igual que Balaam. Ellos están dentro de la iglesia, pero no se quieren someter, no quieren ver la realidad. Hoy en día, hermano, es igual. Los falsos maestros, ¿verdad? Que están dentro de la iglesia. Por eso hay muchos ministerios, hermano, hoy en día. Desgraciadamente, son muchos los que hay. Que se usa la práctica de la siembra y la cosecha. ¿Verdad? Tú necesitas sanidad. Ven, yo voy a orar por ti para que Dios te sane. Pero tú traes una ofrenda considerable para que Dios te sane. Usan el nombre de Dios para obtener ganancia. Usan, y el problema es que la gente oye Dios y piensa que todo realmente es de Dios. Y la gente empieza a ir ahí, hombres que usan, quieres personas que sus familiares no son salvos, quieres que tu hijo sea salvo, que tu esposa sea salva, que tu esposo, que sea un familiar. Ven y trae una ofrenda considerable y yo nosotros vamos a orar por ti. Y en esa oración les van a decir cosas que esa persona quiere oír. Y todos nosotros hemos sido testigos, hermano, de cosas, de profecías que no son reales, que han hablado y que han dicho que son falsos profetas, que son falsos maestros, que están profetizando solamente por ganancia, por lucrar con la palabra de Dios, por lucrar con el nombre de Dios. Y estos hombres no les importaba lo que estaban haciendo dentro de la iglesia. Ahora, Judas está haciendo una advertencia, hermano, y esa advertencia es para nosotros también, hoy en día. Lo que Judas está advirtiendo, ¿verdad? Es que tengan cuidado a los otros, hermanos, porque recordemos que esa carta iba a ser leída. No sabemos exactamente qué iglesia fue, ¿verdad? Lo cierto que es para la iglesia universal. Es para nosotros también ahora. Pero como dije en un principio, lo más probable es que cuando esa carta fuera leída, hermano, ahí van a estar los falsos maestros también. Y ellos iban a tener que tomar una decisión, o nos sometemos a la palabra de Dios, o nos rendimos, o todo es para nosotros. Dentro de las iglesias, hermano, hay mucha gente que es rebelde y que no se quiere someter a la palabra del Señor, que no se quiere someter al Señor. ¿Verdad? Que Dios nos ayude, hermano. Amén. Mire, hoy en estos tiempos, hermano, por muchas denominaciones ha entrado todo esto, pero hay una en especial, hermano. La iglesia carismática, desgraciadamente, es una de las iglesias donde más ha entrado todo esto, ¿verdad? De eso. Por eso es que hoy, hermano, fíjese hasta dónde llegan. Por eso es que hasta hoy hacen mega eventos que dicen ellos y en eso ponen su anuncio, noche de milagros y sanidades. ¿Quién les dijo que va a haber milagros y sanidades? ¿Y sabe quién va ahí? Toda la gente que quiere escuchar algo. Y ellos se aprovechan de esa persona en necesidad. Y no les importa lastimar a las personas, quizás con mentiras muchas veces.
Porque muchas veces son puras mentiras, hermano. Bueno, todo el tiempo, la mayoría, son puras mentiras. Que les empiezan, entre el evento, les empiezan a profetizar, ¿verdad? En 2 años va a pasar esto, y pues en 2 años quizás no lo van a ver a él ya por eso. Y empiezan a profetizar tantas cosas, hermano, ¿verdad? Y todo por dinero. Todo por, imagínese decir, pues hoy vamos a tener una noche de milagros y de sanidad y todo eso. Es como decirle a Dios, ¿sabes de qué, Dios? Voy a reunir a las personas y pues más vale que te aparezcas, porque toda esta gente va a estar esperando que tú hagas algo. Pero Dios no obra así. Dios va a obrar de la manera que Él quiere. Él es el soberano. Por eso decía que estos niegan al único Dios soberano. Ellos niegan la autoridad de ese Dios soberano y ellos quieren ir por encima de esa autoridad y quieren hacer como ellos quieren. Y una de las cosas que pasa es que muchas veces hay mucha gente, hermano, que queriendo escuchar, les gusta escuchar todo esto. Hay mucha gente que les gusta escuchar todo esto. El apóstol Pablo les decía a los tesalonicenses, perdón, a Timoteo, le decía, en segunda de Timoteo. A ver, fíjense lo que decía el apóstol Pablo. El primera de Timoteo, capítulo 4. Dije primera, segunda, les dije primera, es segunda, perdón. Segunda de Timoteo 4, 3 dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Dice, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. ¿Sabe que hay mucha gente que le gusta escuchar a estos falsos maestros? Y yo sé que algunos de nosotros aquí antes queríamos que llegaba un falso maestro, hermano, un falso profeta, y hasta nos acercamos hasta enfrente para que me hable a mí, decía uno, no se hagan. Ya, ¿a poco nos acercamos hasta enfrente? Ay, pero ¿sabe qué? Teníamos un buen deseo, teníamos un deseo real de que Dios nos hablara, y en nuestra ignorancia y nuestra falta de conocimiento no podíamos entender muchas cosas. Y yo lo hice, yo sé que usted también lo hizo, no se haga, no me deje solo. Que decía, ay, a ver, venga, y va a orar el fulano de tal, y a uno sentía que era el gran hombre, y pasaba, ay, las cosas que miraba que se iba para él, estaba orando a Miguel. Ay, que venga y que me hable también a mí, decía yo. Usted nunca le pasó así o nada más a mí. En el deseo uno de que le hablara, a Dios, ay, y la cosa es que estaba por allá, y mientras se descuidaba otro con los ojos cerrados, se venía uno para allá, y resulta que el falso profeta se venía para acá, y ya no le hablaba a uno. Mire, cuando es de Dios, hermano, no hay que andar siguiendo a los hombres. Cuando es de Dios, Dios mismo nos va a hablar a través de su palabra, a través de alguien quizás que ni conocemos, hermano. Dios se va a encargar de poner a las personas correctas para hablarnos en el momento correcto. No tenemos que andarlos buscando. Dios mismo se va a encargar de hablar a nuestra vida. A ver. Entonces, estos falsos maestros, ¿verdad? No se querían someter, ¿verdad? Y dice que habían seguido ese camino por lucro, ¿verdad? Por lucro estaban haciendo. Y recuerden que el apóstol Pablo ya había dicho, hermano, ¿verdad? En el capítulo 20 de los Hechos, versículo 29, algo así, donde hablaba, ¿verdad? Que después de mi salida, decía, cuando estaba despidiéndose en Mileto, después de mi salida entrarán hombres, ¿verdad? Que no tendrán misericordia del rebaño. Y les dijo, y de entre ustedes se levantarán hombres perversos, les dijo, que no van a tener misericordia de ustedes. Fíjense, Pablo, ¿desde cuánto tiempo Pablo estaba anunciando ya? Entonces, tenemos que tener cuidado, hermano, ¿verdad? Hoy en nosotros, en ese entonces era para ellos, para los que estaban leyendo esa carta, los que estaban escuchando. Ahora para nosotros también es una advertencia que tengamos cuidado, hermanos. Pero dice, no solamente dice, y se lanzaron por lucro en el error de Balaam,
Dice, y perecieron en la contradicción de Coré. Fíjese, este hombre de Coré también está la historia en el libro de Números. Ahí sí vamos a ir porque es un poco más corta. En el capítulo 16. Para que usted entienda qué es lo que estaba pasando, porque no sé, yo espero que ya sepamos, pero dice en el capítulo 16 del libro de Números, versículo 1. Voy a leer del 1 al 9. Dice, Coré, hijo de Izar, hijo de Coat, hijo de Leví, y Datán, y Airán, hijos de Eliab, y On, hijo de Pelet, de los hijos de Rubén, tomaron gente y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación, de los del consejo, varones de renombre, y se juntaron contra Moisés y a Aarón y les dijeron, basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Fíjese, cuando oyó esto, Moisés dice, se postró sobre su rostro y habló a Coré y a todo su séquito, diciendo, mañana mostrará Jehová quién es suyo y quién es santo, y hará que se acerque a él. Al que él escogiere, él lo acercará así. Haced esto, tomaos incensarios, Coré y todo su séquito, y poned fuego en ellos y poned en ellos incienso delante de Jehová mañana. Y el varón a quien Jehová escogiere, aquel será el santo. Esto os baste, hijos de Leví. Dijo más Moisés a Coré, oíd ahora, hijos de Leví. Fíjense, hermano, la pregunta que Moisés le hace, hermano. Estos hombres eran hombres reconocidos, hermano. Eran hombres que por la gracia y la misericordia de Dios, Dios ya los había llamado a que ellos trabajaran en el tabernáculo, en la obra del Señor. Eran personas que el mismo pueblo había escogido, hermano, para que fueran sus líderes ya. Pero no estaban contentos con el liderazgo que Dios les había dado. Ellos, lo que Dios les había dado no bastaba para ellos. No era suficiente el cargo y el puesto que Dios les había dado. No era lo necesario. Ellos querían más renombre, ellos querían más prestigio, ellos querían más poder. Fíjese la pregunta que Moisés les hace y les dice, ¿os es poco que el Dios de Israel os haya apartado de la congregación de Israel, acercándoos a él para que ministréis en el servicio del tabernáculo de Jehová y estéis delante de la congregación para ministrarles? ¿Ah? O sea, se les hace poco que el Dios del cielo les haya llamado para que ustedes ministren. Fíjese, dice que eran príncipes, que eran hombres de renombre, eran personas muy conocidas. ¿Qué más querían si ya el mismo pueblo los había escogido? Pero los falsos maestros no se conforman con un simple título, hermano. Los falsos maestros quieren más, quieren ser ellos los que están por encima de todos. Por eso hoy en día, hermano, hoy en día cuando muchas veces nosotros vemos que hay unos eventos medio raros así donde presentan a personas y queremos presentar y les gusta y se sacian de que los presenten como y queremos presentarle al apóstol fulano. Para empezar, ya no hay apóstoles. ¿Ya? Hoy está una apostolitis que se ha dado, ¿verdad? Y no solamente apostolitis, también el ser profeta ya es algo que ya se les hizo que ahora servicio, ¿verdad? Evento apostólico y profético ya son apóstoles, son profetas, ya son, porque no les basta con ser simples pastores como nosotros, hermano. Porque se les hace poco eso ahora. Estos hombres no les bastaba, no querían someterse a las autoridades. Estos hombres, ¿qué es lo que estaban pasando en Coré? Los de Coré no se querían someter a la autoridad que Dios había puesto, hermano, y le dicen a Moisés, basta ya de vosotros, hermano. Moisés no quería ni a Aarón ponerse como líder.
Nosotros sabemos cómo Moisés todavía le dijo al Señor, Señor, manda a quien tienes que mandar. No me mandes a mí, yo no soy la persona adecuada, yo no estoy pidiendo el puesto. Yo no sé ni hablar, le decía. Pero ¿qué le dijo Dios? No, tú vas a ir. ¿Quién le dio la boca al hombre? ¿No está ahí Aarón, tu hermano? Para que él hable lo que yo te diga a ti. Entonces, no era algo, que Moisés y Aarón habían decidido. Lo que estos hombres no se daban cuenta, hermano, que cuando ellos estaban rebelando en contra de la autoridad de Moisés y de Aarón, se estaban rebelando en contra de la autoridad que Dios había puesto, porque Dios es el que los había puesto a ellos. No se estaban rebelando simplemente contra ellos. Se estaban rebelando contra aquel que los había llamado, contra aquel que los había autorizado para que ellos fueran los líderes de ellos. Y todos sabemos la historia, hermano, de lo que pasó con Coré. Ya sabemos que se pusieron para un lado, hermano, unos, y que la tierra se abrió y se los tragó a todos, hermano. Y que a los otros 250, hermano, que habían apoyado la rebelión de ellos, descendió fuego de parte de Dios también y los consumió también. ¿Por qué? Porque se levantaron en contra del liderazgo. Ahora, lo que Judas está diciendo, hermano, en ese entonces, miren el juicio que les espera a estos hombres, porque estos hombres se están levantando en contra de la autoridad, porque estos hombres quieren vivir de una manera desenfrenada, sin someterse a la autoridad de la iglesia que hay. Y esto, hermano, esto nos debe enseñar a nosotros, hermano. Y lo digo, hermano, no porque yo sea líder, hermano, de la iglesia, pero es algo que tenemos que tener mucho cuidado. ¿Ya? Porque muchas veces es muy fácil juzgar el liderazgo de una iglesia, juzgar a los líderes. ¿Por qué lo ponen a él? ¿Y por qué ponen a ellos y por qué no me ponen a mí si yo puedo hacerlo mejor que esa persona? Personas que quizás ya están ejerciendo algo más, personas que quizás ya están haciendo otras cosas, pero quieren otro puesto donde puedan ser más vistos quizás, donde puedan ser aplaudidos, donde la gente pueda verlos a ellos. Y es lo que Judas le está diciendo. Dios juzgó a Coré, hermano, y a los suyos, y a sus seguidores. Murió, hermano, con todas sus familias. La tierra se los tragó, hermano. No fue Moisés, no fue Aarón. Moisés todavía, hermano, cuando ellos hablaron, dice que él se inclinó a tierra en frente de ellos, hermano. Aún Moisés se humilló delante de ellos y oró a Dios. Le dijo, miren, mañana vamos y que Dios escoja quien ha escogido. Porque para ustedes se les hace poco el puesto que Dios les ha dado. Hermanos, cualquiera que sea el puesto que Dios nos haya dado, cualquiera sea la posición que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros, y lo digo otra vez, no porque yo sea el pastor, hermano, porque yo sé que más adelante va a haber otros pastores, o quizás un día yo no voy a estar, hermano. Pero quien quiera que sea la autoridad, quien quiera que sea la persona que quede como autoridad de la iglesia, de cualquier iglesia, hermano, donde se predica la sana doctrina, donde se predica la palabra de Dios, tenemos que respetar la autoridad que Dios ha puesto. Porque al rebelarnos contra ellos, nos rebelamos en contra de Dios. Y eso trae la mano de Dios, hermano, sobre nuestras vidas. Tenemos que tener mucho cuidado. Tenemos que tener mucho cuidado, hermano. Amén. Entonces, estos hombres, hermano, lo más probable es que querían poder, querían controlar ellos. ¿Verdad? Lo que muchos hoy en día quieren, hermano. Tener poder, hermano, tener la autoridad y ser visto por todos y ser ellos los que dirigen, los que mandan. Hermano, no saben toda la responsabilidad que hay. Dice el Señor en su palabra, que por cada palabra ociosa que el hombre diga, hermano, vamos a dar cuenta delante de Dios. Cada uno de nosotros, hermano, que estamos en un puesto de liderazgo, no es para que nosotros, hermano, nos enseñoremos de la congregación, sino para que los guiemos delante de la presencia del Señor y que lo hagamos con gusto, sin
intentar, hermano, sacar ningún beneficio de ellos, de la congregación, sino que todo lo que hagamos, lo hagamos para gloria y honra del Señor, porque para eso Dios nos ha llamado. Amén. Para eso Dios nos llamó a cada uno. Cualquiera que sea su puesto, cualquiera que sea su responsabilidad, cualquiera que sea, hermano, el lugar en que Dios le ha puesto, dele gloria a Dios y todo hágalo para gloria de nuestro Dios. Amén. Entonces, ahora, el propósito de lo que estaba hablando este Judas era a ellos, hermano. Era para que los hermanos no se dejaran arrastrar por los falsos maestros, por los falsos profetas, por las personas que habían entrado encubiertos, hermano, a la iglesia. El propósito de nuestras clases, hermano, hoy, el propósito de que nosotros estudiemos la palabra de Dios en la iglesia, es para que nosotros podamos crecer, hermano, como iglesia, en el conocimiento de nuestro Dios. Para que, al igual que como Judas les advertía a ellos, nosotros seamos advertidos en todo tiempo, hermano. Y no seamos arrastrados por el error, no seamos arrastrados nunca por el error de los falsos maestros y que vayamos de error en error, sino que aun cuando nosotros nos equivoquemos, hermano, tenemos que reconocer cuando nos hemos equivocado y corregir el camino, porque algún día daremos cuenta delante de Dios. Algún día vamos a dar cuenta de Dios. Amén. Mi recomendación, hermano, es la de siempre. Estudiemos la palabra de Dios, hermano. Porque para eso hacemos todo esto, porque un creyente, hermano, con el conocimiento de la palabra de Dios, va a ser más difícil que pueda ser engañado. Pero un creyente, hermano, sin discernimiento, sin conocimiento de la palabra de Dios, va a ser muy fácil que sea llevado de un lado para otro, hermano. Va a ser presa fácil de los falsos maestros. Desgraciadamente, hermano, hay muchos falsos maestros hoy en día y desgraciadamente mucha gente los sigue por falta de conocimiento de la palabra de Dios, porque no examinan, porque no ven lo que ellos están diciendo y lo traen y lo comparan con la palabra de Dios, hermano. Entonces, tenemos que tener cuidado. El apóstol Pablo, ya decíamos hace rato, bueno, voy a dar otro en Timoteo, en primera de Timoteo 4 también. Mire lo que la advertencia del apóstol Pablo, 4:1 y 2, dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Dice, por la hipocresía de mentirosos que teniendo la conciencia, teniendo cauterizada la conciencia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque son personas que tienen la conciencia cauterizada, hermano, y no les importa hacer lo que hagan, no les importa quizás dar mentiras a personas, ¿verdad? Porque mire, cuando una persona profetiza, hermano, a alguien, cuando una persona le habla a alguien y no se cumple, es una mentira que le profetizaste. Y es muy probable que lastimaste a esa persona, porque esa persona estaba confiando en que un hombre de Dios, porque un lugar donde se predicaba la palabra de Dios, donde se hablaba de Dios, le dijo que Dios le había dicho. Y sabe qué, por desgracia, el nombre de Dios muchas veces se blasfemado por eso. Es triste, hermano, pero es la realidad. Así que, hermanos, también nosotros hoy en este día tengamos mucho cuidado, especialmente hoy en día, hermano, que tenemos las redes sociales, que tenemos muchos medios por los cuales podemos escuchar otras predicaciones. Tenemos que tener cuidado con lo que vemos, con lo que oímos, ¿verdad? Tenemos que tener mucho cuidado y con lo que leemos también. Porque muchas veces podemos leer cosas, hermano, que no van de acuerdo a la palabra de Dios. Dice el apóstol Juan, decía en primera de Juan 4:1, decía, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Dice, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Fíjese cuántas advertencias tenemos.
Muchas advertencias tenemos a través de la palabra. En la primera clase, en la segunda clase les di otros también, ¿verdad? Que hablaban acerca de todo esto. O sea que a través de toda la palabra, Dios nos advierte, hermano, para no ser engañados. Amén. Y mientras más conozcamos nosotros la palabra de Dios, más difícil va a ser que seamos engañados. Amén. Entonces, estos hombres, hermano, van a tener un juicio. Estos hombres, la ira de Dios cayó sobre ellos. Pues ya no están vivos ahora, ¿verdad? De los que hablaba Judas. Pero de acuerdo a lo que Judas dice, ay de ellos. Que ese ay nunca, hermano, sea para nosotros. Porque es un ay para la eternidad, no es de un solo día o de ciertos años. Que Dios nos ayude, hermano. Que Dios nos bendiga. Vamos a parar aquí, hermano. Y vamos a orar a Dios y que Dios nos ayude. Amén. Padre, le damos gracias, Señor, en esta tarde. Gracias por su misericordia y por su amor. Gracias por su palabra, oh Dios. En este día, Señor, le venimos pidiendo que usted nos ayude, oh Señor. Aquellos que predicamos, Señor, aquellos que enseñamos su palabra, que usted nos ayude en todo momento a hablar lo que es correcto, Señor. Padre, que conforme al conocimiento que usted nos ha dado, que hablemos, Señor, sin ninguna mala intención en todo momento, Señor, sino que hablemos para que su pueblo sea edificado y su pueblo pueda crecer en el conocimiento de usted, oh Dios del cielo. A aquellos, Señor, que están en el error ahora, Señor, no pedimos, Señor, que su ira venga sobre ellos, sino que usted tenga misericordia de ellos también, Señor, que así como a nosotros, Señor, nos alcanzó, Señor, algún día, Padre, que usted los alcance y los arrastre, Señor, hacia la verdad, oh Dios del cielo. Todo se lo pedimos, oh Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Te pedimos en todo momento la guianza de su Espíritu. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Gloria a Dios. Oh, el versículo.